después de escuchar al doctor Meyer, después de escuchar ayer a Crespo, en medio de todo esto, subió, ¿hay un aumento de gasolina o es percepción o es una agenda de la oposición? Que hablen los especialistas, mi apreciado Eduardo Torreblanca. ¿Frente a qué estamos? Buenos días. Muchas gracias, gusto en saludarte, buenos días a tu auditorio. A mí me parece que es claro, lo dicen los números, sí ha habido un aumento en el precio de los combustibles, de la gasolina específicamente. En el caso del diésel no, en el caso del diésel, según mis cuentas, ha habido un retroceso en el precio, pero es evidente que ha aumentado el precio de la gasolina, evidente. Y gracias a tu invitación me di a la tarea de buscar los datos oficiales y en el otro lado los datos de precios máximos, porque como ahora ya los precios no son únicos y a iguales en la República Mexicana, me di a la tarea de ver cuál es el máximo precio que ha alcanzado hasta el día de ayer el precio de la gasolina no magna y en el caso de la gasolina premium, y comparando lo que ha aumentado la inflación con respecto a lo que ha aumentado o han aumentado las dos gasolinas, es evidente, muy evidente, que ha habido un aumento muy por encima de la inflación. Y te doy los datos. Datos oficiales del INEGI señalan que entre diciembre y enero la inflación en México es de 0.09%. Puede usted estar en desacuerdo con ese nivel, no lo calculé yo, es un dato oficial del INEGI, organismo que se encarga precisamente de medir la inflación. La inflación entre diciembre y enero es de 0.09%, dato oficial. ¿Cuánto ha aumentado la magna? Desde el 1 de diciembre al día de ayer ha aumentado 3%. La gasolina premium ha aumentado 2.89% y el diésel ha retrocedido en precio 3%, es decir, menos 3%. Es decir que, con respecto a la inflación, la magna, al menos la gasolina magna, ha aumentado 33 veces más. Ahora, el gobierno se ha comprometido en que no vaya a haber aumentos por encima de inflación, es decir, que en términos reales, descontando el fenómeno, el proceso inflacionario, la gasolina no aumente más, es decir, recupere lo de la inflación solamente. Vamos a hacer un juego de números, Luis Alberto, si me lo permites. Si la inflación en todo el 2019, estoy inventando el número, fuera de 4%, hoy está abajo, ligeramente abajo del 4%. Vamos a suponer que llegamos a una inflación de 4%. Eso quiere decir que las gasolinas o el diésel no deberían crecer en su precio en todo el año más allá del 4%. Recuperarían el costo inflacionario, pero por encima de la inflación no debieran de crecer. Esto le da un margen de movilidad al gobierno, porque hoy ya tenemos una inflación en el caso de la magna de 3%. Si la inflación fuera de 4% en el año, tiene un punto porcentual de posibilidades de incrementar la gasolina en lo que resta del año. Pero a mí me parece que sí, evidentemente la inflación va muy atrás del incremento en el precio de las gasolinas. Incluso en el último reporte del INEGI se da parte que uno de los elementos que movió o que contribuyó a que hubiera una inflación de determinado porcentaje en la pasada quincena fue precisamente el aumento de las gasolinas. Entonces, ¿me dices 33 veces más respecto a la inflación, la magna? ¿33? Sí, Es mucho. ¿Por sí. qué? ¿Por qué tanto? A ver, explícanos la inflación. La inflación es 0.09%. ¿Sí? 0.09 es muy baja. A muchas amas de casa les va a parecer que es demasiado bajo el dato. Pero bueno, ese finalmente no lo calculo yo, lo calcula el INEGI directamente, que son los especialistas en ese terreno. Y la magna ha crecido poquito más de 3%. La gasolina magna y el 2.89 según mis cuentas, la gasolina premium, tomando en cuenta los valores máximos que se han observado en la República Mexicana.
Eso, bueno, tenderá a moverse en la medida en que si llegara a haber algún acontecimiento internacional que bajara el precio del petróleo y pudiera bajar el precio de la gasolina, bueno, pues evidentemente habrá menos presión alcista en estos combustibles, ¿no? Lamentablemente, como hemos hablado desde el año pasado, México tiene una muy fuerte dependencia en carburantes. Ya estamos viendo ya un asunto que se puede convertir en un problema serio, el hecho de que el gas natural se está comenzando a racionalizar entre el sector empresarial y esto ejercería una presión en el precio de la producción de electricidad, porque somos muy fuertemente dependientes de la importación de gas natural. Estamos importando más del 55% del gas natural que necesita el país y en paralelo hemos retrocedido en la producción de gas natural. Y además, qué ilógico, déjame decirte eso, Luis Alberto, somos una potencia en gas natural. Estaba yo checando los datos y México tiene 30 billones de pies cúbicos como reservas totales probadas y 210 billones de pies cúbicos en recursos prospectivos. Es la posibilidad de que se garantice que tenemos 210 billones de pies cúbicos de gas natural en el subsuelo. Y a pesar de eso, importamos poco más del 55% del gas natural que esta economía necesita y el 90% de esas importaciones las realizamos con Estados Unidos. A ver, entonces, antes de irme a ese tema y para que quede muy claro, actualmente la inflación sigue en 0.09%. Entre diciembre y enero, ese es el dato que arroja el INEGI. Okay. Por eso, pero actualmente se mantiene en 0.09. Sí, ahorita es el último conteo, digamos, falta todavía que tome en cuenta la inflación de todo febrero, pero entre diciembre y enero esa fue la inflación. En comparación del año pasado, con el gasolinazo, ¿es mucho este aumento? ¿Es poco? ¿Supone que no debe aumentar? A ver, ¿cómo puede decirse? Porque 3% puede decir uno, no, pues muy poquito, no significa nada. Pero de acuerdo al arranque 2018 y arranque 2019, por ejemplo. Bueno, yo creo que en términos proporcionales es menor el incremento que ha tenido en estos, digamos, 3 meses, ¿no? Diciembre, enero y febrero. Habrá que ver cómo se comporta, porque finalmente no solamente va a subir, o no solamente puede subir, también podría eventualmente bajar el precio de la gasolina si internacionalmente el precio de la materia prima baja. Además, tomamos en cuenta, y eso no se menciona, que hoy se está transportando, esas gasolinas se están transportando por una vía en que es mucho más cara con respecto a los ductos que llevaban antes las gasolinas y que permitían el huachicol, el ejercicio de la ordeña de esos ductos. Hoy circunstancialmente nos vemos en la necesidad de transportar las gasolinas a través de pipas que se compraron en Estados Unidos o que aporta Petróleos Mexicanos o el Sindicato de Petróleos Mexicanos, y eso representa pagar 14 veces más. Esa gasolina sale 14 veces más cara que lo que cuesta transportarla en ductos. Es una circunstancia que tendería a normalizarse, pero mientras tanto, pues es un costo que tenemos que absorber los consumidores finales o el gobierno federal. Uh-huh. ¿Qué entonces esperamos en este año? Dices tú, máximo debiera subir 4%, ¿verdad? Sí, en el ejercicio del número que inventé, pues yo creo que la inflación quedará entre 3.5 y 4% al término del 2019, si todas las cosas transcurren como deberían de transcurrir, sin algún sobresalto especial, pues digamos que tendríamos una inflación entre 3.5 y 4%. Si el gobierno quiere cumplir su palabra, y me parece que ha cumplido lo que ha dicho siempre, las gasolinas no deberían crecer más allá de ese 4%, porque lo que está haciendo es recuperar el porcentaje inflacionario de nuestra economía. Así lo dice. En términos reales, no van a subir. Quiere decir que en términos reales que va a aumentar lo mismo que aumente la inflación y no más. Bien, ese, de alguna manera, porcentaje, comparándolo, insisto, con el año pasado, porque es importante la comparación, ¿a cuánto subió el año pasado en total? ¿A cuánto? No lo tengo a la mano. Si quieres, no te preocupes. Y uno por insistente, no te preocupes. Pero, o sea, no. Y en la economía, el fenómeno inflacionario, ¿por qué se da la inflación? Para volverle a recordar al auditorio, Eduardo Torreblanca. ¿Qué es la inflación?
La inflación es el incremento en el precio final de un producto o de un servicio, en función de una posibilidad del aparato productivo de proporcionar ese producto o ese servicio o de no proporcionarlo. Vamos a hablar de jitomates o de la cebolla, que es tan importante, parece que es mentira, pero la cebolla y el jitomate son elementos muy importantes de la inflación. Vamos a suponer que hay una sequía y no se dio el jitomate será escaso y entonces llegará al mercado más caro. Vamos a suponer lo contrario, el jitomate es una producción maravillosa de jitomate en el país, hay mucho jitomate en el mercado, va a bajar su precio y eso despresiona la inflación. Parece mentira, pero la cebolla, el jitomate o el tomate y el chile conforman un fenómeno que se llama el pico de gallo, que tiene una enorme influencia, una enorme incidencia en el incremento o no incremento de la inflación en el país. O sea, es el precio al que llega un producto o un servicio al mercado. Si aumenta porque no hay suficiente o hay una demanda exagerada, una demanda no prevista de un producto, seguramente va a aumentar en el precio. Esa es la inflación. Cada quien va cargando su inflación, porque si alguien de las personas que nos están escuchando le gusta tomar agua pura importada de Francia, pues tendrá que pagar más cara esa agua que una persona que no tiene sus hábitos. Entonces, evidentemente, tendrá una inflación mayor si resulta que lo va a tener que pagar a equivalente en euros. Entonces, si aumenta el precio del euro en el mercado, el agua le va a salir más cara. Pero, digamos, en términos generales, eso sería la inflación. Entonces, para concluir, ¿qué debemos esperar en este año? Porque debe de haber ese aumento. ¿Es contrasta con lo que dijo López Obrador entonces, o es un aumento o cumplió? Porque recuerdo que él dijo, va a subir de acuerdo a la inflación, punto. Sí. No va a subir más. En términos anuales, él tendrá que ir midiendo cómo va el precio de los combustibles en el transcurso del año, es decir, cómo comenzó en enero, el 1 de enero, esos precios de las gasolinas y cómo prevé que terminen en diciembre e ir garantizando que no se le dispare el precio de esos productos, de esos carburantes en relación a la inflación que se prevé, que tendrá que dárselo el Banco de México, más o menos tener una idea de en cuánto va a cerrar y procurar que las gasolinas no rebasen ese porcentaje inflacionario que se espera. ¿Se le puede llamar a esto gasolinazo? Si le podría decir un aumento en el precio de las gasolinas, no me parece que debería o podría decirse gasolinazo. Gasolinazo ya lo puso el ejemplo de Enrique Peña Nieto con un trancazo, iba a decir otra palabra, con un trancazo en bestia de 20%, ese es un gasolinazo. Digamos, es un ajuste a la alza del precio de las gasolinas. Muy bien, ajuste entonces se le puede decir. Bueno, aumento, sí, como lo explicas. Interesante. Sí. Bueno, conclusión, Eduardo, ya para cerrar, ¿algo más que nos vamos a esperar a ver cómo transcurre. Sería muy interesante que hicieras en tu noticiero teleescuchado un ejercicio de ver cómo va la inflación al cierre del mes y cómo van las gasolinas al cierre del mes. O sea, que en los siguientes 5 días de cada mes, pues lo hacemos. En lo que va de la presente administración o en lo que va del presente año, la inflación es de tanto y las gasolinas han aumentado tanto. Pues lo podemos estar haciendo, ¿eh? Lo marcando, sería interesante, nadie lo hace y valdría la pena que tú lo hicieras. Me parece muy bien estar haciéndolo cada mes. Si tú nos ayudas, encantado. Sí, con todo gusto, claro. Porque tú eres el experto, tú eres el que le entiendes. Gracias, Eduardo, te agradezco mucho. Un abrazo a ti y a tu auditorio. Igualmente, el especialista en temas financieros a nivel nacional, ya escuchó usted de esa inflación de 0.09% de diciembre, el 3% está la Magna, la Premium, 2.87, menos 3% el diésel. Es un ajuste, no es un gasolinazo como lo recetó Peña Nieto. Finalmente, el presidente había dicho eso también, el ajuste de acuerdo a la inflación. El aumento es ver entonces que si no hay otros temas internacionales, otras condiciones, ojalá que se mantengan, ¿no? A ver, ¿usted lo ha resentido en su economía? A ver, platíqueme. Corte y vuelvo con